Cuando mi padre exigió que entregara la casa que construí con mis propias manos para su hijo favorito, descubrió que yo también podía jugar su juego. Le revelé la verdad que llevó a su reino familiar a derrumbarse en cuestión de minutos. Soy Adrián, tengo 38 años, y durante 2 años reconstruí con mis propias manos una casa estilo Craftsman en Portland. Ese lugar no es solo una propiedad, es la prueba física de cada hora que trabajé sin pedir nada a nadie. Crecí en Beaverton, donde aprendí muy temprano que algunos niños nacen con corona y otros simplemente observan desde la sombra. En mi caso, mi hermano Lucas, 4 años menor, fue tratado siempre como si todo lo que hiciera tuviera un valor especial. La diferencia de trato fue clara desde la infancia. Cuando cumplí 12, mis padres me regalaron una bicicleta usada que habían encontrado en una venta de garaje, manubrio torcido, cadena oxidada, frenos caprichosos. Cuando Lucas cumplió 12, mi padre le organizó una fiesta en un parque de trampolines y le compró una bicicleta completamente nueva. Le pregunté por qué había tanta diferencia. Su respuesta fue simple y cortante: la vida no es justa, Adrián. Agradece lo que tienes o guarda silencio. Los años siguientes reforzaron el mismo patrón. Si Lucas lograba una nota mediocre pero superior a su promedio habitual, mi padre lo celebraba llevándonos a un restaurante caro. Yo, en cambio, podía haber estado en la lista del decano 3 semestres seguidos y recibir apenas un murmullo de aprobación. Mi madre notaba la desigualdad, pero jamás la cuestionaba. La universidad lo hizo aún más evidente. Lucas recibió una financiación completa por parte de mi padre, matrícula, vivienda, libros, todo. A mí, en cambio, me dijo que debía aprender disciplina pagando mis propios estudios. Durante ese tiempo, trabajé simultáneamente en un restaurante abierto desde las 5 de la mañana, en la biblioteca por las tardes y, los fines de semana, en trabajos de demolición para un contratista llamado Rafael, quien pagaba en efectivo. Ese último empleo empezó como una necesidad para pagar el alquiler, pero se convirtió en algo más cuando Rafael me entregó un mazo y señaló una pared, diciéndome: golpéala como si te debiera dinero. Después de un mes, se dio cuenta de que no solo trabajaba por la paga, observaba la estructura, entendía lo que estaba derribando. Me enseñó a leer planos, a identificar cargas, a calcular materiales. Para mi tercer año de universidad, hacía estimaciones de proyectos desde las aulas. Me gradué con un título en negocios y sin ninguna deuda. Lucas tardó 6 años en terminar su carrera, cambiando de especialidad 4 veces, mientras mi padre financiaba todos sus caprichos. Al terminar mis estudios, ingresé a Cascade Construcción. Compartía casa con 3 compañeros en un lugar donde la ducha solo tenía 2 temperaturas posibles: quemar la piel o dejarte tiritando. Conducía un Honda que devoraba aceite, y aún así lograba ahorrar cada centavo. Lucas recibió de mi padre un anticipo para un condominio y un Audi nuevo. Me pasé 6 años aprendiendo sobre desarrollo inmobiliario y aceptando todos los trabajos mal pagados que otros rechazaban. Una noche, mi jefe, Mr. Delgado, me encontró trabajando en la oficina después de las 9 y me dijo que pensaba demasiado a futuro, que si no me independizaba pronto, terminaría encadenado a ese lugar. A los 30, compré mi primera casa para renovar, ubicada en un barrio donde las sirenas eran parte del paisaje. Pasé 8 meses reparándola mientras dormía en un catre. La estructura estaba inclinada 2 pulgadas hacia el noroeste, la nivelé, reemplacé soportes, obtuve todos los permisos y la vendí con un margen del 45%. Ese dinero fue el inicio de mi empresa, la cual creció mientras Lucas saltaba de un empleo a otro, sin durar más de 8 meses en ninguno. Mi padre siempre tenía una excusa preparada: los jefes no entienden su creatividad. Para él, Lucas nunca era responsable de nada. Las relaciones sentimentales de Lucas eran igual de inestables. La primera fue Sierra, quien le prestó $4,000 antes de echarlo de su apartamento. Después vino Maribel, que lo mantuvo 5 meses. Mi padre siempre corría a rescatarlo financieramente. Luego apareció Brooke, a quien conoció en un evento de networking. Tenía 26 años y se describía como consultora de redes sociales. Con apenas unos cientos de seguidores, sus patrocinios consistían en recibir suplementos proteicos gratis. En 2 meses Lucas le propuso matrimonio usando un anillo financiado por mi padre. En 4 meses ya había planes para una boda que, por supuesto, él también iba a pagar. Las señales de alerta estaban por todas partes: las gafas Chanel de Brooke a pesar de vivir con un presupuesto digno de un supermercado de descuentos, las deudas de Lucas que mi padre iba pagando mes a mes. Mientras la vida de mi hermano funcionaba gracias al crédito de mis padres, mi empresa ganaba prestigio por restaurar propiedades históricas. A los 35, ya competía por grandes proyectos con listas de espera de meses. 3 años atrás encontré la propiedad que definiría mi carrera, un Craftsman de 4 dormitorios en un vecindario en proceso de renovación.
El dueño anterior se había quedado sin dinero a mitad de la remodelación, dejando paredes expuestas, cables antiguos, tuberías oxidadas y una colonia de hormigas carpinteras escondidas entre los montantes. Pese a eso, la estructura de madera era sólida. Pasé 2 años trabajando sin descanso, durante el día en mis proyectos, y por las noches, hasta la medianoche, avanzando en esa casa con una linterna frontal y herramientas Milwaukee. Reemplacé el sistema eléctrico completo, actualicé el panel a 200 amperios, instalé tomas GFCI, cambié toda la plomería, restauré los pisos de madera con una lijadora de banda y construí una cocina personalizada. Cada inspección fue aprobada en el primer intento. Cada dólar invertido salió de mi bolsillo. Ese lugar era la prueba material de todo lo que había construido sin ayuda. Mientras tanto, Lucas y Brooke seguían estirando su compromiso. Habían fijado 3 fechas de boda y cancelado las 3 después de gastar el dinero del depósito en otras cosas. Vivían en el condominio que mi padre compró y sobrevivían gracias al trabajo esporádico de Lucas, a los patrocinios de Brooke y a los depósitos constantes de mis padres. Lucas debía $47.000 repartidos en 5 tarjetas de crédito, mi padre pagaba los mínimos para evitar que cayera en mora. Para ellos, Lucas era un emprendedor incomprendido. Yo, en cambio, era el hijo distante que elegía el éxito material antes que la unidad familiar. Mi casa, la que compré por $340.000 y ahora valía $680.000, representaba todo lo contrario, esfuerzo real, no expectativas infladas. Lucas, mientras tanto, ni siquiera podía mantener un puntaje crediticio por encima de 590. Todo explotó un miércoles cuando mi madre me llamó mientras revisaba propuestas en mi oficina. Tenía la voz tensa, como si intentara sonar tranquila sin conseguirlo. Me dijo que ella y mi padre querían visitar mi casa y cenar conmigo ese fin de semana. Solo la familia, agregó. Algo en mi interior me advirtió que había un motivo oculto, pero acepté de todas formas. Pasé los días siguientes limpiando a fondo, organizando todo y preparando una cena con los platos favoritos de mi padre. Elegí ribeyes que había curado yo mismo, papas asadas, espárragos a la parrilla, café de buena calidad y bebidas para todos. Llegaron puntuales a las 6 esa tarde de sábado. Mi padre entró examinando cada rincón como si fuese un inspector municipal evaluando fallas estructurales. Mi madre trató de compensar la frialdad con comentarios exageradamente positivos. Lucas y Brooke se presentaron 20 minutos después, como si su impuntualidad fuera parte de su estilo de vida. Brooke comenzó de inmediato a tomar fotografías de cada rincón con su teléfono, como si estuviera documentando una propiedad en venta. El recorrido por la casa fue tan incómodo como esperaba. Les mostré el trabajo estructural que había hecho, expliqué cómo había reforzado la cimentación y cómo instalé todo el sistema de pisos. Mi padre apenas levantó la vista mientras revisaba su celular, mi madre soltaba comentarios suaves, admirados, sin realmente prestar atención. Lucas y Brooke murmuraban entre ellos cada vez que nos deteníamos en un pasillo. Cuando llegamos a la suite principal, Brooke por fin abrió la boca. Vaya, Adrián, este dormitorio es más grande que todo nuestro departamento. Debe ser increíble tener tanto espacio solo para ti. Aunque, es un desperdicio, ¿no? Para una sola persona. Lucas remató. De verdad, hermano, ¿para qué quieres 4 habitaciones? Ni siquiera recibes visitas. Suena bastante triste, si lo piensas. Pasas tus noches aquí, completamente solo, en este lugar gigante. Respondí con una sonrisa neutra. No valía la pena enfrascarme tan pronto en una discusión. La cena comenzó de forma sorprendentemente cordial. Mamá me preguntó por mis proyectos, y durante unos 15 minutos, la conversación fluyó con cierta normalidad. Luego mi padre dejó su taza sobre la mesa, como si estuviera anunciando un cambio de clima. La casa es impresionante, Adrián, admitió. Mucho más de lo que imaginaba. Has logrado algo admirable. Hizo una pausa. Sin embargo, también es demasiado para alguien soltero. Tienes más habitaciones de las que podrías necesitar en toda tu vida. Antes de que pudiera responder, Lucas carraspeó. Ya que estamos todos reunidos, dijo tomando la mano de Brooke, queremos compartir una noticia. Por fin fijamos la fecha de la boda, 15 de diciembre. Y empezaremos a formar una familia en cuanto podamos. La mesa estalló en celebraciones. Mamá se llevó las manos al rostro, emocionada. Papá se levantó para felicitarlo con efusividad. Yo les dije que me alegraba por ellos, que era un buen momento. Papá retomó la palabra. Necesitan un verdadero hogar para criar a un niño. Ese departamento que tienen es demasiado estrecho. Asentí. Hay buenos barrios en crecimiento. Si quieren, podría ayudarles a buscar algo adecuado. Pero no era eso lo que él tenía en mente. Tu madre y yo hemos estado pensando en una solución más práctica. El ambiente se tensó. Adrián,
Tú tienes una casa de 4 habitaciones donde solo usas una. Lo más lógico sería que les entregaras esta casa. Me quedé inmóvil unos segundos. Perdón, ¿qué? Papá hizo un gesto como restándole importancia. Trabajas en bienes raíces. Cambias de propiedad todo el tiempo. Esta no debería significar tanto para ti. Ellos, en cambio, necesitan un hogar. Tú puedes mudarte a un departamento más pequeño sin problema. Eres un solo hombre. No necesitas todo esto. Brooke ya recorría el salón con la mirada, imaginando cómo redecoraría cada rincón. Lucas sonreía con esa expresión arrogante de quien siente que ya ganó. No es otra propiedad, papá, respondí con calma. Es mi hogar. Dediqué 2 años a reconstruirlo. Lucas soltó una risa sarcástica. Es solo una casa. No exageres. Papá añadió con impaciencia. No estamos hablando de una casa, sino de la familia. Tu hermano va a formar una. Si te importara la familia, no existiría discusión. Me importa, respondí. Pero pedirme que entregue mi hogar no es razonable. Puedo ayudarlos con un pago inicial, pero no voy a regalarles mi casa. La sonrisa de Brooke se borró de inmediato. Así que eres incapaz de ayudar a tu propio hermano. ¡Qué egoísta! Vives en tu pequeño reino vacío y ni siquiera eres capaz de sacrificarte un poco. Estoy ofreciendo ayuda, insistí, solo no de la forma que ustedes quieren. Lucas murmuró. No sorprende. Siempre has pensado que estás por encima de todos. Y mírate ahora, en una casa enorme donde nadie te visita. Sin novia, sin amigos, sin nada. Si quieres quedarte aferrado a este castillo vacío, adelante. Brooke remató. Terminarás muriendo solo aquí, Adrián. Amargado y sin nadie. A partir de ese momento, la cena fue un derrumbe constante. Papá levantaba la voz cada vez más. Mamá intentaba suavizar la conversación, pero siempre inclinándose hacia ellos. Lucas y Brooke repetían comentarios sobre lo triste que era mi vida y sobre cómo esta casa necesitaba una familia de verdad. Cuando se marcharon, dieron un portazo tan fuerte que un marco cayó al suelo. Lucas alcanzó a gritar desde la puerta. Te vas a arrepentir. Quedé en la cocina, furioso pero también con una certeza inamovible, no cedería. Antes entregaría esta casa a un incendio que a ellos. Al día siguiente tenía 6 llamadas perdidas de mamá. 3 mensajes de voz repitiendo lo mismo, papá estaba decepcionado, Lucas estaba dolido, y yo debía reconsiderar por el bien de la familia. Un mensaje de texto concluía. Por favor, no dejes que el orgullo destruya a esta familia. Tu hermano necesita ese espacio, ¿por qué actúas así? Ni una sola palabra sobre lo que yo sentía. Ni una mención a lo absurdo de la petición. Por la tarde, mi padre llamó. Estás actuando como un niño. Lucas necesita esta casa. Lucas necesita un empleo estable y un baño de realidad, no mi casa. Cuidado con cómo hablas de tu hermano, respondió con dureza. Él está formando una familia mientras tú sigues solo en esa casa, fingiendo que eres un mártir. No tienes derecho a impedir que alguien más la aproveche. Es mi hogar, respondí. ¿Desde cuándo se regalan hogares como si fueran ropa usada? Me colgó sin más. A partir de ahí, la presión se volvió diaria. Mamá lloraba por teléfono. Mi tío Mateo me envió un correo diciéndome que los hombres de verdad anteponen a la familia. Mi tía Elena publicó indirectas en Facebook del tipo, algunas personas valoran objetos por encima de las personas. Incluso mi primo Jordan me escribió, no seas ese tipo de persona, hermano. El tema se volvió público cuando Lucas publicó que estaba teniendo dificultades para encontrar un hogar donde iniciar su familia. Brooke lo compartió con la frase, es triste cuando alguien podría ayudar, pero decide no hacerlo. Ojalá cambie su corazón. Decenas de parientes comentaron insinuando que yo era egoísta. Papá decidió intensificar la ofensiva, empezó a llamar a algunos de mis clientes. No a todos, pero lo suficientes como para causar daño. Les dijo que estaba atravesando problemas personales y que quizá no era el mejor momento para trabajar conmigo. 3 clientes me llamaron preocupados, uno pospuso un proyecto hasta que resolviera mi situación familiar. Eso sí fue una declaración de guerra. Cerré redes sociales y me concentré en mi trabajo. 2 semanas después, ocurrió el siguiente ataque. Regresé una tarde y encontré el Audi de Lucas estacionado en mi entrada. Dentro de la casa estaban él y Brooke, acompañados de un contratista que llevaba una cinta métrica, midiendo las habitaciones. La cerradura trasera había sido forzada, rasguños alrededor del cerrojo y la jamba rota donde habían hecho palanca. Ahí fue cuando entendí que habían decidido cruzar todas las líneas posibles. La casa estaba en silencio cuando ellos irrumpieron, pero aquella tranquilidad se evaporó en cuanto Brooke empezó a señalar cada rincón como si fuera la dueña. Movía el teléfono de un lado a otro grabándolo todo, comentando con una seguridad que me revolvía el estómago.
Hablaba de renovar el baño principal con mármol Carrara, de instalar una ducha tipo lluvia y de convertir la habitación contigua en un cuarto de bebé, siempre y cuando, según decía, se ampliara el closet y se construyeran muebles empotrados. Era como si ya estuviera en una especie de programa de remodelación, el tipo donde los propietarios invisibles parecen no existir. Yo todavía intentaba procesar la escena cuando Lucas giró hacia mí con fastidio evidente, como si yo fuera el que estaba interrumpiendo sus planes. «Relájate, hermano», dijo, sosteniendo una cinta métrica. «Solo estamos tomando medidas. Papá aseguró que tarde o temprano entenderías lo que es mejor para todos. Así que queremos adelantar trabajo para mudarnos rápido». «¿Qué están haciendo en mi casa?», repetí, esta vez sin disimular el tono cortante. «Lárguense. Ahora». El contratista que venía con ellos recogió sus cosas con torpeza, claramente arrepentido de haber aceptado ese trabajo. «De verdad pensé que todo estaba autorizado», dijo. «Me dieron la dirección, dijeron que el dueño aprobó el recorrido». «El dueño soy yo», respondí, conteniendo el impulso de gritar. «Y nunca aprobé nada. Esto es allanamiento». Brooke soltó una risa seca y cruzó los brazos, como si le aburriera mi protesta. «Ese es exactamente tu problema, Adrián», dijo con voz cargada de desprecio. «Todo es tuyo. Tu casa, tus reglas, tu espacio. Algunos sí sabemos lo que significa la familia, lo que implica sacrificar algo por otros». «¿Familia?», repliqué. «La familia no invade propiedades ajenas ni planifica remodelaciones como si fueran dueños. No entramos por la fuerza», mintió Lucas, aunque la puerta hinchada y la cerradura torcida gritaban lo contrario. «Además, tarde o temprano esta será nuestra casa». «Eso jamás va a suceder», sentencié. Brooke perdió la compostura al instante, elevando la voz con un dramatismo casi ensayado. «El que delira eres tú. Mírate. Solo, fingiendo que tienes una vida importante. Esta casa está desperdiciada contigo. Nosotros la transformaríamos, le daríamos una razón de ser. Aquí habría movimiento, amor, un futuro, no el ego de un hombre que no sabe lo que quiere». Yo estaba a un paso de llamar a la policía. «Fuera de mi casa antes de que los denuncie», advertí. «Prefiero 1000 veces estar solo que convertirme en un parásito que no ha ganado nada por sí mismo». Dirigí mi mirada hacia Lucas. «¿Cuándo fue la última vez que mantuviste un trabajo por más de 6 meses?» Su rostro se puso de un rojo furioso. «Estoy intentando formar una familia», dijo. «¿Qué estás haciendo tú con tu vida?» «Construyendo un camino propio sin pedir limosnas», respondí. «Podrías intentarlo tú también». El contratista escapó antes de verse envuelto en la discusión. Lucas y Brooke se marcharon detrás, pero no sin causar más daño. Brooke empujó una lámpara al pasar, haciéndola caer y romperse. Lucas golpeó la pared con el puño, dejando un agujero enorme en el yeso. Repararlo me costó 3 horas, $200 y una paciencia que ya estaba agotada. Antes de irse, Lucas lanzó su amenaza desde la puerta. «Vas a lamentar esto». Esa noche cambié todas las cerraduras e instalé un sistema de cámaras. Sabía que aquello no había terminado, apenas era el primer capítulo de algo mucho más feo. 4 días después, la situación escaló aún más. Devin me llamó mientras estaba en una reunión. «Tenemos un problema», dijo sin rodeos. «Alguien está contactando a nuestros clientes y diciendo que estás en bancarrota». Sentí un nudo en el estómago. «¿Qué más dijeron?» «Que no estás entregando proyectos, que la empresa está al borde de cerrar». 3 clientes llamaron ya. Los Harrisons están dudando de los 400.000 de su remodelación. Los Martins amenazan con cancelar el proyecto nuevo de 680.000. Anderson Comercial exige una declaración por escrito antes de liberar el próximo pago. Pasé 2 días haciendo control de daños. Devin y yo revisamos llamadas, correos, mensajes. Eventualmente encontramos que el número coincidía con el de Brooke. Ella había fotografiado nuestra lista de clientes durante la primera invasión. «¿Quieres tomar acciones legales?», preguntó Devin. Su voz firme de exmarine no dejaba espacio para interpretaciones. «Están saboteando tu negocio». «Aún no», respondí. «Primero documentemos todo». Devin me miró con severidad. «Tu familia te está declarando guerra. ¿Cuándo piensas defenderte?». No tuve respuesta. El jueves por la tarde, Marco, mi vecino, me llamó alarmado. «Adrián, hay 2 personas tratando de entrar por la puerta trasera», me dijo. «Dicen que tienen permiso, pero no les creo». «¿Cómo son?». «Un chico joven y una mujer con gafas de sol». Llamé a la policía de inmediato. Cuando llegué, 2 agentes estaban interrogando a Lucas y a Brooke. Él aseguraba que, como familiares, tenían derecho a entrar. Hasta que yo mostré la escritura, mi licencia y las grabaciones, los policías no entendieron del todo la situación. «Esto es intento de allanamiento», dijo uno.
Es mi hermano, protestó Lucas. Solo intentamos entrar a la casa de la familia. Intentar entrar sin permiso es un delito, seas familia o no, corrigió el oficial. Brooke empezó otro show, alzando la voz como si estuviera frente a una audiencia. Esto es ridículo. Somos familia. Adrián, diles que pueden entrar. Los agentes se giraron hacia mí. Les he pedido múltiples veces que se mantengan alejados, expliqué. Ya han entrado antes sin permiso y ahora lo intentan de nuevo. Quiero que quede registrado. Los oficiales les dieron una advertencia, nada más. Luego uno de ellos me apartó para hablar en privado. He visto muchos casos así, dijo. Esto siempre escala. Considere una orden de restricción. Y documente todo. Créame, la necesitará. Esa noche, Marco se acercó con un refresco en la mano. Supongo que tienes líos familiares, comentó. Lucas y su prometida creen que merecen mi casa porque van a tener un bebé y yo sigo soltero. Marco negó con la cabeza. Tuve un hermano igual. Me tomó 30 años entender algo. Hay personas que solo respetan los límites cuando vienen respaldados por documentos legales y la intervención de la policía. Solo reaccionan ante consecuencias reales. Me quedé pensando en eso hasta la madrugada. Y al amanecer ya tenía una decisión tomada. El lunes por la mañana acudí a la oficina de la abogada Gabriela Rivera. Le conté todo desde el principio, las exigencias, las invasiones, el acoso, el sabotaje al negocio. Tiene fundamentos para solicitar una orden de restricción, me dijo. Pero esto romperá definitivamente los vínculos familiares. Ya están rotos, respondí. Ella preparó la documentación. La audiencia quedó fijada para dentro de 3 semanas. Pero había algo más, algo que llevaba tiempo rondándome la mente. El favoritismo enfermizo de mi padre hacia Lucas. Era demasiado marcado, casi compulsivo, como si quisiera compensar algo. Tomé viejas fotografías guardadas en cajas y las extendí sobre la mesa. Comparé rostros, gestos, colores de ojos, formas de mandíbula. La idea que había evitado toda mi vida empezó a tomar forma. Lucas no se parecía a mi padre, ni a mí, ni a nadie del lado paterno. Era más que genética, era ausencia de cualquier coincidencia familiar. Llamé a mi prima Daniela en Seattle. Tras hablar de cosas triviales, lancé la pregunta. ¿Alguna vez tu mamá comentó algo raro sobre el nacimiento de Lucas? Ella guardó silencio varios segundos. ¿Por qué lo preguntas? Por la diferencia en el trato de papá entre nosotros. No sé nada concreto, admitió, pero recuerdo haber escuchado que tu mamá salió con un tal Nolan en la universidad, antes de conocer a tu papá. Ese nombre me perforó el pecho. Recordé un anuario antiguo en el ático de mis padres. Lo había visto cuando era niño. El fin de semana siguiente fui a su casa cuando ellos no estaban. Mi antigua llave aún funcionaba. Me adentré en el ático y revolví cajas hasta encontrar el anuario. Y ahí estaba Nolan Reeves. Sonrisa segura, cabello oscuro, ojos avellana. Rasgos idénticos a los de Lucas. Junto a su foto, un pequeño corazón tachado. Busqué más información. Encontré que vivía en Denver, dirigía una consultora, y tenía 3 hijos adultos. En cada fotografía que aparecía en Internet, la semejanza con Lucas era tan evidente que resultaba imposible ignorarla. Una prueba de ADN sería difícil, pero tal vez habría una oportunidad pronto, el almuerzo por el cumpleaños de mi tío Mateo. Mi padre ya había mandado el mensaje. Estás invitado. Se espera tu presencia. Y yo sabía que esa reunión cambiaría todo. Aquel día me presenté con una cortesía fingida, la clase de sonrisa que uno usa solo para evitar discusiones innecesarias. El ambiente en la reunión familiar era denso, casi pegajoso, nadie estaba verdaderamente cómodo. Lucas y Brooke cuchicheaban con descaro, lo bastante alto para que yo los escuchara sin esfuerzo. Comentarios llenos de desprecio, palabras como egoísta y patético, que soltaban deliberadamente. No importaba. Yo no había ido en busca de reconciliación, sino a completar pasos específicos de un plan que ya tenía definido. Durante el almuerzo, en un momento en que nadie prestaba atención, retiré con discreción el vaso de agua que mi padre estaba usando. Más tarde, hice lo mismo con la lata de refresco de Lucas. Ambos objetos terminaron sellados en bolsas herméticas dentro de mi coche. Cada movimiento formaba parte de algo mayor. Para conseguir lo que necesitaba de Nolan Reeves, tomé otro camino. Me comuniqué con él por LinkedIn, fingiendo interés en consultoría profesional. Concertamos una videollamada, y durante esa conversación, mencioné que pronto estaría en Denver por asuntos laborales. Le propuse vernos a tomar un café, y aceptó sin dificultad. Parecía un tipo centrado, educado y con una buena trayectoria profesional, nada que ver con el caos de mi familia. El encuentro fue agradable, incluso cordial.
pero en cuanto él se levantó para ir al baño, aproveché el instante, recogí su servilleta y su vaso desechable, los guardé en las bolsas que llevaba preparadas y, ya desde mi coche, envié todas las muestras a un laboratorio de análisis genético, pagando por entrega urgente. Lo único que quedaba era esperar. Antes de recibir cualquier resultado, ocurrió la audiencia por la orden de restricción. Gabriela Rivera llevó toda la documentación necesaria y la jueza Ramírez apenas necesitó tiempo para tomar una decisión. Con voz firme, se dirigió a Lucas. Usted y la señorita Torres deberán mantener una distancia mínima de 100 yardas del domicilio y lugar de trabajo de su hermano. No habrá ningún tipo de contacto directo o indirecto. Cualquier incumplimiento implicará arresto inmediato. El rostro de Lucas se volvió casi morado. Brooke parecía lista para incendiar la sala. Mi padre, que había ido a apoyarlo, se levantó alterado, farfullando una protesta hasta que la jueza le advirtió que una interrupción más lo sacaría del lugar. Cuando salimos, él me alcanzó en el estacionamiento. «Conseguiste una orden judicial contra tu propio hermano», escupió con incredulidad. «Mi hermano intentó meterse a la fuerza en mi casa 2 veces», respondí. «Y su novia saboteó mi negocio. Me limité a protegerme. Te has convertido en alguien obsesionado con esa casa al punto de destruir a tu familia». «Yo no destruí nada», repliqué. «Tú lo hiciste desde el momento en que trataste a Lucas como si fuera incapaz de equivocarse y a mí como si solo estorbara». El gesto de mi padre se ensombreció. «Les di a ambos todo lo que pude. Tú le diste todo a él. A mí me diste sermones sobre carácter. Lucas siempre necesitó más apoyo», insistió. «Él siempre tuvo más dificultades que tú. Quizá deberías preguntarte por qué», dije. «O tal vez hablar con mamá sobre Nolan Reeves». Se quedó inmóvil, como si le hubieran quitado el aire. Yo simplemente entré a mi coche y me fui. 3 días después llegó el sobre con los resultados del laboratorio. Lo dejé un buen rato sobre la encimera antes de atreverme a abrirlo. El informe era técnico, lleno de cifras y marcadores genéticos, pero la conclusión era innegable: mi padre y Lucas no compartían ADN paterno. En cambio, la coincidencia entre Nolan Reeves y Lucas alcanzaba un 99,9%. Tenía razón. Lucas no era hijo de mi padre. Esa misma tarde, Devin pasó por mi casa. Le mostré el informe y lo leyó en silencio. «Esto aclara muchas cosas», dijo al terminar. «¿Qué piensas hacer?» Lo supe en ese instante. Recordé el puñetazo de Lucas contra mi pared, las llamadas de Brooke a mis clientes para arruinarme, su intento de irrumpir en mi hogar, los $8.000 que ya había invertido en abogados, el proyecto que casi pierdo por culpa de ellos. Tenía claro el siguiente paso. Escribí una carta dirigida a mi padre. Contraté un servicio de mensajería profesional que requería firma de entrega. El mensaje era directo. Adjunto un análisis de ADN que demuestra que Lucas no es su hijo biológico. El padre biológico es Nolan Reeves, antiguo novio universitario de mamá. El laboratorio utilizó muestras suyas, de Lucas y de Nolan. Los resultados son concluyentes. Conservo copias en varios lugares seguros. Si continúa cualquier forma de presión o acoso respecto a mi casa, compartiré esta información con toda la familia. Si se mantiene al margen, esto quedará entre nosotros. La decisión es suya. Incluí el informe completo, todas sus 14 páginas, con certificaciones, marcadores genéticos y cálculos imposibles de refutar. Durante 2 días, no hubo una sola palabra. Luego, mi padre llamó. «Tenemos que hablar en persona». Accedí, pero propuse vernos en un sitio neutral. Escogimos un pequeño restaurante junto a la primera 5. Cuando entré, parecía completamente derrotado, sin afeitar, la ropa arrugada, los ojos hundidos. En el estacionamiento estaba su coche, y dentro pude ver a mi madre, con la cara entre las manos. Mi padre pidió un café que no tocó. Pasaron 5 minutos interminables antes de que hablara. «¿Desde cuándo lo sabes?» «Unos 2 meses», respondí. Aunque sospechaba desde antes. «¿El anuario?», murmuró. «Te llevaste el anuario». «Lo pedí prestado. Y lo devolví». Se sumió en otro silencio, uno que dolía escuchar. «Cuando nació Lucas, ya tenía dudas», admitió al fin. «Tu madre estaba distante, y él no se parecía a mí. Pero nunca quise confirmarlo. Así que traté de compensarlo siendo el mejor padre posible para él. Pensé que si lo amaba más, la biología dejaría de importar». Lo observé fijamente. «¿Y yo? ¿Tu verdadero hijo? ¿Dónde quedé en esa ecuación?» «Eras tan independiente», dijo con voz quebrada. «Pensé que no necesitabas tanto. Lo único que necesitaba era a mi padre. No dinero. No discursos. Solo que me reconocieras como alguien que importaba». Mi padre se derrumbó por completo. «Lo sé. Y te fallé. Llevo 38 años fallándote». Aún así, sus disculpas no cambiaban el daño hecho. Ya no podían. «¿Lucas lo sabe?».
Preguntó. No por mí. Tu madre quiere hablar contigo. No tengo interés. Solo 5 minutos, suplicó. En contra de mi juicio, accedí. Caminé hacia el estacionamiento. Mi madre salió del coche, el maquillaje corrido por completo. Lo siento, dijo apenas se acercó. Por todo, la infidelidad, el secreto, permitir que tu padre te tratara de forma distinta. ¿Todo? ¿Cuánto tiempo duró? Pregunté. 3 meses, respondió sin dudar. Nolan volvió por un proyecto de trabajo. Tu padre y yo estábamos mal. Fui débil. Todo terminó cuando Nolan regresó a Denver. Nunca le conté sobre Lucas. ¿Lo sabe ahora? Creo que no. Negué con la cabeza. Me reuní con él. Nos tomamos un café. Recogí una muestra de ADN. Él piensa que fue una reunión de negocios. No le dije nada sobre tener un hijo de 34 años. El alivio en su rostro era evidente. Gracias por no arruinarle la vida. No lo hice por ti, aclaré. Nolan parece un buen hombre. No me pareció justo destrozarle la vida sin necesidad. ¿Y qué pasará ahora? Preguntó con la voz apenas audible. Depende exclusivamente de ustedes, respondí. Desde hoy, se termina cualquier intento de presionarme con la casa. No habrá más exigencias, ni acoso, ni interferencias. Lucas y Brooke deben mantenerse lejos de mí, de mi trabajo y de mi propiedad. Y ustedes dos no volverán a contactarme a menos que yo lo decida. Si cumplen eso, todo permanece en privado. ¿Y si no? Susurró. Entonces todos se enterarán, familiares, amigos, cualquiera que forme parte de nuestra vida. Y no tuve que decir nada más. No levanté la voz ni busqué dramatismo, simplemente expuse, con una calma que ni yo entendía del todo, lo que estaba dispuesto a hacer. Les dije que enviaría copias de todo el expediente a cada persona incluida en la extensa lista de tarjetas navideñas de mi madre, una lista que ella actualizaba con obsesiva dedicación todos los años. Expliqué, sin titubear, que Lucas, ese hijo que ellos tanto habían cuidado y favorecido, terminaría enterándose de que toda su vida estaba edificada sobre una mentira meticulosamente sostenida durante décadas. Que mi padre sería recordado como el hombre incapaz de ver la infidelidad que marcó su matrimonio desde el inicio, y que pasó 34 años intentando compensar un golpe a su ego que jamás entendió del todo. Y que ella, finalmente, quedaría expuesta como la mujer que engañó, mintió durante 3 décadas y permitió que su hijo biológico cargara con la sombra del secreto familiar mientras elevaba a Lucas como si fuera un rey. Mi madre se estremeció, como si mis palabras hubieran atravesado todas sus defensas. Bajó la mirada, temblándole apenas las manos. Eso es cruel, Adrián, murmuró, intentando recuperar algo del control que siempre creyó tener. Cruel, respondí con una serenidad que solo nace del agotamiento emocional, es que me pidas entregar mi propio hogar para cubrir un error que tú cometiste. Cruel fue ver cómo consentiste, año tras año, el favoritismo de papá, solo para que nadie sospechara tu secreto. Todos tomamos decisiones, mamá. Yo solo decidí dejar de cargar con las tuyas. No dije más. No había nada que quedara por aclarar. Los dejé ahí, en medio del estacionamiento del centro comercial, con el viento frío golpeándoles la cara y una verdad demasiado pesada para seguir escondiéndola. Conduje hacia mi casa sin sentir alivio, ni resentimiento, ni satisfacción. Era extraño, después de tantos años de silencio, no sentía absolutamente nada. Solo un vacío que me acompañó hasta que cerré la puerta detrás de mí. 2 días más tarde, mi padre llamó. Su tono ya no era autoritario ni firme, sonaba gastado, como si estuviera hablando desde un lugar muy distante. Aceptamos tus condiciones, dijo sin rodeos. No habrá más presiones ni intentos de acercamiento. Solo te pedimos que no le digas nada a Lucas. Déjalo así. Respeta tu parte del trato. Hizo una pausa larga, como si lo que iba a decir le pesara incluso más. Y, hay algo más. Tu madre y yo estamos separándonos. Esto abrió heridas demasiado profundas. Iniciaremos el divorcio. Por un segundo pensé que debía sentir algo, culpa, tristeza, incredulidad. Pero no pasó nada. Eso es entre ustedes dos, respondí, simple y directo, antes de colgar. Después de cortarle, me quedé en el sofá de mi casa, en silencio absoluto, mirando la pared como si ahí estuviera escrita alguna explicación del desastre que había provocado, o permitido que se revelara. Sabía exactamente lo que había sucedido, había puesto fin al matrimonio de mis padres, había utilizado un secreto familiar como un arma y había prendido fuego a relaciones que ya estaban fracturadas desde siempre. Pero seguía teniendo mi casa. Y, por retorcido que pareciera, esa victoria mínima me daba cierta estabilidad dentro del caos. 3 semanas después, mi tío Marco apareció en mi oficina sin avisar, aunque Devin lo detuvo antes de que irrumpiera directamente en mi espacio de trabajo. Marco tenía el rostro cansado,
la ropa arrugada y una expresión que mezclaba decepción con desesperación. Tu padre está destruido, dijo con la voz quebrada. Se mudó a un motel. Tu madre está quedándose con Elena. ¿Y Lucas, qué demonios hiciste? Me defendí, respondí, mirándolo fijamente. Arruinaste el matrimonio de tus padres. Ellos lo arruinaron hace 38 años, dije sin un ápice de duda. Yo solo dejé de encubrirlo. Marco frunció el ceño, incapaz de procesarlo. Se marchó sin despedirse, golpeado por una realidad que él también había preferido ignorar. Su visita solo confirmó que mi padre estaba hablando, y que la verdad empezaba a propagarse como un incendio en un bosque seco. Ese mismo fin de semana, mi primo Jordan me llamó. Oye, ¿qué está pasando? Mi mamá dice que tus padres se están divorciando y que tú eres el responsable. Es complicado, respondí, pero al mismo tiempo, no tanto. ¿Tiene que ver con lo de la casa? ¿Es verdad lo de la orden de restricción contra Lucas? Intentó entrar 2 veces por la fuerza, expliqué. Y Brooke saboteó mi negocio. La orden era necesaria. Jordan guardó silencio. Podía sentir que buscaba palabras y no las encontraba. No sé, Adrián, todo esto suena muy fuerte. ¿Estás seguro de que estás bien? Estoy mejor que nunca. Por primera vez en mi vida no estoy mendigando migajas de aprobación de personas que dejaron claro que no les importaba lo que yo necesitara. Eso suena oscuro. No, Jordan. Suena a verdad. El siguiente quiebre llegó por parte de mi madre, que rompió el acuerdo de no contacto enviando un mensaje lleno de súplicas. Por favor, no hagas esto. Somos una familia. No respondí. 2 días después insistió. Tu padre quiere contárselo todo a Lucas. Déjame hablar con él primero. Por favor. Tampoco respondí. Mientras tanto, el proceso legal de divorcio se transformó en un campo minado. Según me contó Jordan, mi padre exigía que se revelaran todos los detalles de la infidelidad y el origen biológico de cada hijo. La abogada de mi madre, por su parte, luchaba para evitar que eso saliera a la luz, pero el conflicto estaba volviéndose costoso, doloroso y difícil de sostener. 6 semanas más tarde, lo inevitable ocurrió, Lucas se enteró. Un número desconocido comenzó a bombardearme con mensajes llenos de insultos y amenazas. Has destruido mi familia, basura. Ojalá te pudras. Esto es culpa tuya. Guardé cada uno de esos mensajes y se los envié a Gabriela Rivera. Esto viola la orden de restricción, comentó. ¿Quieres que iniciemos una denuncia formal? Aún no. Déjalo descargar su furia. Quizá me sirva como evidencia después. Los mensajes continuaron 2 días enteros y, de repente, desaparecieron. Un silencio casi inquietante los reemplazó. Al poco tiempo, Jordan me llamó. Lucas sabe lo de Nolan Reeves, dijo con la voz baja. ¿Todo? ¿Cómo? Tu padre se lo dijo. Dijo que no podía seguir viviendo con mentiras. Jordan respiró hondo. Lucas está perdiendo el control. La boda se canceló. Brooke lo dejó en cuanto se enteró de que no iba a recibir ninguna herencia. No pude evitar reír. Brooke siempre había mostrado un interés evidente por el dinero. Eso no es lo peor, continuó Jordan. Lucas viajó a Denver para buscar a Nolan. Usó una tarjeta de crédito que no podía pagar, entró a su oficina, pasó por delante de la recepcionista y comenzó a gritar que quería una relación como padre e hijo y apoyo económico. ¿Qué dijo Nolan? Estaba en shock. No sabía nada de su existencia ni de que tu madre hubiera tenido otro hijo. Su esposa estaba allí. Lucas causó un escándalo monumental frente a empleados, clientes y un grupo de consultores. La seguridad tuvo que sacarlo por la fuerza. Más tarde, el abogado de Nolan envió una carta exigiendo que se alejara o iniciaría acciones legales. Era casi trágico y cómico al mismo tiempo. Lucas había destruido su último recurso en cuestión de minutos. ¿Y Brooke? Pregunté. Desapareció. Empacó sus cosas y volvió a casa de sus padres el mismo día que él le confesó lo del ADN. Los efectos dominó se multiplicaban y aceleraban con cada acción. Tu familia está en caos total, continuó Jordan. Tu madre vive con la tía Elena. Tu padre está en un motel centro, los vecinos se quejan del ruido. Lucas pasa de ataques de furia a depresión absoluta, duerme donde puede y no sabe cómo pagar su renta. Y todos te culpan, absolutamente todos. 3 meses después, yo ya había aprendido a vivir dentro de esa nueva dinámica. La orden de restricción mantenía a Lucas alejado físicamente, aunque seguía enviando mensajes desde teléfonos desechables. Mi madre intentó contactarme a través de familiares, pero no respondí. Mi padre desapareció, según Jordan, ahora vivía en un pequeño apartamento, sin intención de reconstruir nada. El divorcio finalmente se resolvió en noviembre. Mi madre recibió la casa y la mitad de las cuentas de retiro, mi padre obtuvo un apartamento modesto y la otra mitad. Ninguno parecía satisfecho con el resultado,
Pero el proceso había terminado. Días después, recibí un mensaje navideño de Lucas. Espero que disfrutes tu casa mientras nuestra familia se desmorona. Fue casi cómico. 2 días antes de Navidad, Gabriela me llamó. Lucas presentó una demanda. Alega que manipulaste las pruebas de ADN. Eso es absurdo. Por supuesto que lo es. Pero es acoso legal. No busca ganarla, busca desgastarte. La demanda afirma que fabricaste resultados, que difundiste información falsa y que le causaste daños emocionales. Pide $200.000. Sabía que la demanda era ridícula, las pruebas estaban certificadas, todo estaba documentado. Aún así, defenderme implicaría audiencias, declaraciones, tiempo y dinero. Devin revisó la demanda. Quiere que negocies un acuerdo. No pienso hacerlo. Gabriela presentó una solicitud de desestimación, acompañada de pruebas sobre sabotajes, violaciones de la orden y los intentos de entrada forzada. La audiencia se fijó para febrero. Mientras tanto, el rumor se convirtió en hecho público. La familia se dividió. Algunos me llamaron despiadado. Otros dijeron que la verdad tarde o temprano debía revelarse. La reacción del círculo familiar quedó dividida, unos pensaban que yo había actuado correctamente y otros me veían como el villano de la historia. Tras eso, pasé la Navidad en completa soledad, algo que muchos considerarían triste, pero para mí fue un descanso inesperado. Pedí comida china, revisé algunos planos de diseño que llevaba semanas posponiendo y dejé el teléfono en silencio. Fue, irónicamente, la celebración navideña más tranquila que había tenido en muchos años. El juicio llegó en febrero, una mañana helada en la que el aire parecía cortante. Lucas se presentó sin abogado, claramente no podía pagar uno. Apenas lo reconocí al entrar en aquella sala de audiencias pequeña y algo gastada, estaba demacrado, agotado, como si el peso de todos sus errores le hubiera aplastado la vida. Frente a nosotros, la autoridad a cargo, Jorge Ramírez, observaba cada detalle sin pestañear. Gabriela Rivera tomó la palabra y pulverizó cada argumento de Lucas. Entregó los resultados certificados de ADN emitidos por Helix Labs, con toda la cadena de custodia perfectamente documentada. También presentó la orden de restricción con los reportes policiales adjuntos, capturas de pantalla de las llamadas de Brooke a mis clientes, todas con fecha y hora, y los registros bancarios donde figuraban los $47.000 en deudas de tarjetas de crédito, 5 cuentas en cobranzas y la dependencia financiera completa de Lucas respecto a mis padres. Para rematar, varios testigos declararon acerca de su inestabilidad laboral. Lucas intentó defenderse. Aseguró que todo era una manipulación mía, que yo había intervenido para destruir su vida. Mientras hablaba, la voz se le quebraba y las manos le temblaban, sostenía un montón de fotocopias impresas en alguna biblioteca pública, sin ningún orden ni fundamento jurídico. Solo eran quejas, súplicas y acusaciones sin estructura, como si esperara que el tribunal se guiara por compasión y no por hechos. Después de 10 minutos, Jorge Ramírez lo interrumpió. Este caso carece de mérito. La evidencia genética es válida, la documentación policial es concluyente, y su hermano tenía razones legítimas para protegerse dadas las pruebas de acoso. Su malestar proviene de descubrir la verdad sobre su origen, no de ninguna acción indebida de su parte. Caso desestimado. Y además, le impongo una sanción de $5.000 por presentar una demanda frívola que hizo perder tiempo al tribunal. Lucas se quedó sin color en el rostro. Al salir del edificio, me alcanzó en el estacionamiento. Parecía una sombra de la persona que había sido, hundido, derrotado, con la ropa colgándole. ¿Ya estás satisfecho?, me gritó con un hilo de voz. Me destruiste la vida. No, le respondí con calma. Simplemente dejé de permitirte tomar lo que nunca te perteneció. No era solo una casa. Era mi trabajo, mi esfuerzo, la prueba de que podía construir algo por mi cuenta. Tú intentaste arrebatármelo porque siempre esperaste recibirlo todo sin dar nada a cambio. Papá siempre te puso en un pedestal, y creíste que eso se extendía a mis cosas también. Ni siquiera es mi papá, contestó él, rompiéndose por completo. Nolan Reeves no quiere saber nada de mí. Y Patrick, apenas puede mirarme. ¿Sabes lo que es eso? Sí, le dije. Yo lo viví durante 38 años. La diferencia es que, mientras él me veía como una decepción, yo seguía adelante. Tú solo esperabas que todos te sostuvieran. Perdí todo por tu culpa, dijo, casi llorando. Mi padre, mi relación, mi compromiso, todo. No, contesté sin elevar la voz. Lo perdiste por decisiones que tomaron otros antes de que nacieras y por tus decisiones de toda la vida. Yo solo dejé de ser daño colateral. ¿Quieres un consejo? Deja de esperar que alguien venga a rescatarte. Nolan no será el padre que buscas. Patrick no es tu papá y probablemente no lo será nunca. Mamá ya no puede seguir encubriéndote.
Es hora de descubrir quién eres sin que alguien te mantenga económicamente. Intenta construir algo tú mismo, por primera vez. Fácil para ti, susurró. Tú siempre lo tuviste claro. No, Lucas. Yo estaba muerto de miedo de terminar como tú, sin nada y culpando a los demás. Lo dejé allí, en medio del estacionamiento, desechó. Marzo trajo la última pieza del rompecabezas. Recibí una carta certificada del abogado de mi madre informando que vendería la casa de Beaverton. Demasiados recuerdos, demasiados gastos. El dinero se repartiría según lo establecido en el divorcio. Pero dentro del sobre venía otra carta, escrita a mano, dirigida a mí. Adrián, sé que no quieres saber de mí, y lo entiendo. Llevo 3 meses en terapia tratando de enfrentar el daño que causé. No la terapia de Lucas, la mía. Tuve una aventura. Mentí durante 34 años. Permití que tu padre compensara con Lucas de formas que te hirieron profundamente. Fallé en detener ese ciclo. Son mis errores, no los tuyos. Tenías razón en proteger tu hogar y en poner límites. No puedo reparar el pasado, pero quiero que sepas que merecías algo mejor de todos nosotros. Lo siento. Continuaba hablando de mi padre, de cómo seguía en su departamento del centro sin saber realmente nada de mí. Finalizaba diciendo que no buscaba perdón, solo quería reconocer el daño. Guardé la carta junto con los resultados de ADN y todo el archivo de la implosión familiar. Esa tarde, Devin llegó con comida y me encontró sentado en la terraza, viendo el atardecer con un vaso en la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, mejor que bien, respondí. Él levantó su bebida y brindó conmigo. Un rato después, Marco se unió con un par de refrescos. Nos quedamos los tres en silencio, contemplando cómo el cielo de Portland se teñía de colores. La casa quedó increíble, dijo Marco, señalando la pérgola que había construido hacía unas semanas y el nuevo paisajismo. Pronto comenzaré la cocina exterior, le comenté. Ya encargué los materiales, parrilla viking, encimera de piedra, refrigerador empotrado, quizá hasta un horno para pizza si me animo. Mi negocio marchaba bien. Tenía 3 contratos nuevos firmados. La casa era completamente mía. La última tasación había confirmado un incremento considerable en su valor, algo que en otro momento quizá me habría emocionado, pero ahora solo representaba un recordatorio silencioso de lo lejos que había llegado sin que nadie me regalara nada. Ese número no era una cifra para presumir, sino la medida exacta de años de esfuerzo acumulado, noches sin dormir, decisiones difíciles y un montón de errores que había aprendido a transformar en herramientas. En lugar de sentir euforia, lo que me invadió fue una especie de claridad tranquila. Me apoyé en la baranda de la terraza y observé el jardín recién terminado, con las luces cálidas del atardecer cayendo sobre la madera tratada y los senderos de piedra que yo mismo había colocado. No se trataba únicamente de un hogar ni de una inversión, era un cierre simbólico, una línea divisoria entre la persona que solía permitir que otros definieran su vida y el hombre que finalmente había aprendido a trazar sus propios límites. Mientras contemplaba el lugar, pensé en todo lo que había ocurrido ese año, la implosión de secretos familiares, las discusiones en tribunales, la distancia inevitable con quienes alguna vez creí indispensables, y la aparición, sorprendentemente constante, de un pequeño círculo de personas que sí entendían lo que significaba reconstruirse. No necesitaba más que eso. No buscaba reconciliaciones imposibles ni explicaciones atrasadas. Solo quería la oportunidad de seguir creciendo sin cargar la culpa de otros. Esa noche, cuando entré nuevamente a la casa, encendí solo una lámpara del salón. La luz tenue iluminó las vigas que yo mismo había reforzado y el espacio que había transformado desde cero. No sentí vacío. No sentí soledad. Lo que experimenté fue una especie de firmeza interior, como si cada pieza del caos familiar finalmente hubiera caído en su lugar, permitiéndome ver el camino frente a mí sin distorsiones. Por primera vez en mucho tiempo, no me preocupaba el futuro inmediato. No trataba de anticipar problemas ni de prepararme para algún nuevo intento de arrebatarme lo que había construido. Mi vida ya no giraba alrededor de sobrevivir a mis vínculos familiares, giraba alrededor de mi propio proyecto, de mis manos, de mis decisiones. Y esa independencia no se parecía a una victoria ruidosa, sino a un silencio profundo y estable. Seguí caminando por el pasillo, sintiendo la casa respirar conmigo, acompañándome sin exigencias, sin comparaciones, sin expectativas impuestas. Tal vez la familia en la que nací había desaparecido en el proceso, disgregada entre verdades tardías y responsabilidades que nunca asumieron. Tal vez no quedaba nada por recuperar. Pero, al final, también había descubierto algo esencial, no necesitaba reconstruir lo que siempre estuvo torcido. Lo único que debía hacer era seguir edificando mi propia vida con la misma dedicación que le había dado a estas paredes. Y eso, por primera vez, era suficiente.